Buenos días. Vamos a comenzar entonces con el webinar. Recordemos que estamos como en todo este proceso de educación y entonces vamos a enlazar el webinar que veníamos del webinar anterior que fue lo de Intercom. Vamos a hablar de toda la versión de 2.10.4 de Control4, la nueva versión que tenemos de sistema operativo. Entonces recuerden que cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, estamos aquí pendientes de eso. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de la versión 2.10.4 de Control4, de todo lo nuevo que nos trajo esta nueva versión, todas las actualizaciones que se presentaron con ella. Entonces, este año en Cydia, Control4 presentó la nueva versión de mantenimiento del software. Esta versión 2.10.4 es una versión de mantenimiento de la 2.10, la que fue principal. Con ella trajo nuevos drivers, nuevos servicios de streaming y nuevas opciones de personalización del Wenden. Esta versión se recomienda como una versión de mantenimiento para todos los sistemas que ejecutan el sistema operativo 2.10. También el Control4 nos da una buena práctica de manejo con esta versión, es que primero actualicemos un sistema que sea particular o el sistema personal para que se pueda familiarizar pues como con la versión y luego ya se hacen las actualizaciones con el cliente. Entonces, en este webinar, si alguno no tiene la posibilidad de realizar una prueba antes de una actualización, vamos a verificar, vamos a familiarizarnos con la actualización del 2.10.4. Entonces, va a ser una herramienta para que tengan como la conocimiento de todo el sistema operativo antes de. Entonces, una de las primeras actualizaciones que nos trajo la versión 2.10.4 fue con el controlador EA1. El controlador EA1 fue diseñado específicamente junto con el control remoto de serie 260 para ofrecer una experiencia de entretenimiento que controla el televisor y los dispositivos que lo rodean. Ahora el controlador EA1 permite tener controladores secundarios, ya sean de la serie HC o del mismo EA1. Tenemos que tener en cuenta que ya es compatible con otros controladores, pero no se recomienda para la automatización de todo el hogar. Tienen que ser proyectos pequeños. Cuando los proyectos, máximo 3 controladores secundarios, ya sean de la, como les decía ahorita, de la serie HC o de los mismos EA1. Cuando los proyectos o sea, que solamente manejan una sola habitación, crecen más allá del controlar un televisor, sino que ya se hacen con lo de audio, con lo de las luces, entonces se recomienda migrar el controlador principal a un controlador, ya sea un EA3 o un EA5, que sea de mayor robustez. Pero con la capacidad que ahora tiene el EA1 de actuar como controlador primario, migrar esos proyectos se hace mucho más fácil. Entonces se puede agregar un nuevo controlador para el proyecto, realizar las actualizaciones del sistema operativo si es necesario y usar asistentes de migración para cuando el proyecto crece más allá. Pero el proceso pues de que ahora el controlador EA1 puede con los controladores secundarios facilita mucho pues como el manejo para las habitaciones. Otra de las actualizaciones que tuvimos fue en toda la parte de los servicios de streaming. Pues vamos a ver los servicios. Entonces, en la versión 2.10.4 hay nuevos servicios de música y nuevas formas para que los clientes personalicen y disfruten su hogar inteligente Control4. Entonces, tenemos Amazon Music, Deezer Hi-Fi, Spotify, que ya venía anteriormente con las versiones anteriores, y tenemos un nuevo driver que se llama Add Music. Entonces, vamos a hablar como de cada uno de ellos. Tenemos Amazon Music.
que ahora está disponible como servidor de música, es nativo ya de Control 4, que se ejecuta desde la 2.10.2 o posterior. Pero en la 2.10.4 se hizo como todas las actualizaciones para que el funcionamiento fuera completo. Como les decía anteriormente, es una versión de mantenimiento, entonces está mejorando todo el proceso. También ahí viene la parte del Intercom Anywhere, que ya con la 2.10.4 se le solucionan como todas las fallas que venían desde la 2.10.2 y desde la 2.10, perdón, y entonces ya se mejora pues como el funcionamiento de todos estos drivers. Entonces los clientes ahora tienen la capacidad de acceder a su música favorita de Amazon a través de una variedad de interfaces de Control 4, incluidas las pantallas táctiles, el control remoto, la aplicación de Control 4 y todas las interfaces que nos ofrecen. Entonces, como les decía, se requiere mínimo la versión 2.10.2 del sistema operativo y una cuenta pues de Amazon Music y para poder acceder a este driver. Entonces podemos acceder a los favoritos de Amazon Music a través de las pantallas táctiles, los controles, es compatible con Amazon Music Prime y ya sean cuentas individuales o cuentas familiares. En Composer simplemente se busca este driver, el de Amazon Music. Si usted actualizó pues como la versión y eso, entonces ya simplemente se agrega buscando este driver y ya. Entonces tenemos que recordar que cada copia del driver de Alexa soporta solo una cuenta. Si el cliente tiene pues múltiples cuentas, entonces tendrías que agregar los drivers necesarios por cada uno por cuenta. A partir del 6 de septiembre fue que se agregó este sistema de transmisión y vamos a disfrutar de música sin publicidad, sin saltos ilimitados, y una sola cuenta permite a todos los miembros de la familia escuchar simultáneamente su música favorita. Recordemos que los controladores que permiten estar después de la 2.10.2 como director son LA1, LA3, LA5 y el HC800. Lo que es el HC250 y el HC300 no se dejan como director en la 2.10. Entonces no tendríamos cómo disfrutar como de todas estas actualizaciones. Ahora pasemos a Deezer Hi-Fi, que ahora está disponible como un servicio de transmisión de música también nativa a través de Control 4 y los TRIA. Entonces, listo. Entonces, antes de la 2.10 era el Deezer normal, o sea, no con alta fidelidad. Ahora ya es el Hi-Fi, que tiene mejor fidelidad en el audio. Este permite la reproducción de música de alta fidelidad codificada. Entonces, estos son los formatos FLAC sin pérdidas. Y los propietarios pueden disfrutar más de las capacidades de alta resolución de Control 4 y los TRIA, desde las fuentes hasta los altavoces. Entonces también se puede acceder desde el Deezer al Deezer a través de todas las interfaces del Control 4, como hablábamos del Amazon Music, que son los controles remotos, las aplicaciones y todo. Y se comienza el día, pues su cliente puede comenzar el día a día con música de alta fidelidad. Entonces, con el Deezer Hi-Fi, el Control 4 debe estar ejecutado desde la 2.9 o la versión superior. Se requiere una cuenta Deezer Hi-Fi, entonces ya ahí tendríamos que mirar la parte de Deezer en la cuenta Deezer y abrir pues la cuenta. Y Deezer Hi-Fi es un servicio de audio de alta fidelidad, como les decía ahorita, que utiliza todo lo del formato FLAC para ofrecer la mejor experiencia auditiva posible. Bueno, entonces Spotify, como les decía ahorita, ese sí ya venía pues como desde antes, una integración pues perfecta con la parte de Control 4, es muy fácil de manejar y entonces, o sea, poder configurarlo para poder agregar y escuchar música con solo presionar un botón. Es importante mencionar que no puede ser
no puede ser el Deezer gratuito en la parte del Deezer. Además, hay que estar seguros que el driver está en la última versión. Entonces, cuando se hace la instalación del driver, se tiene que percatar de que el driver esté en la última versión para que sea el Deezer Hi-Fi, porque si no, no funcionaría pues como este driver. Ahora pasemos a la parte de Add Music. La última versión del Deezer es la 125, para que lo tengamos en cuenta. La versión del Deezer Hi-Fi, la última versión es la 125. Y la de Spotify, ya se las digo. Ya les digo la última versión del Spotify. Entonces recordemos que la de Deezer es la 125, la última versión para que sea compatible con el Deezer Hi-Fi. Bueno, entonces en la parte de Add Music, la del Spotify, la última versión es la 50. Perfecto. Y cuando entonces estemos en la configuración del Spotify, es importante que se le coloque el nombre y el auto room. Seleccionar el auto room donde se va a reproducir la música con el Spotify. Bueno, en toda la parte de Add Music, hasta ahora cada driver que el cliente quisiera tendría que comunicarse con el técnico, que el técnico se dirija al composer y tener que el técnico agregar el driver desde el composer. Ahora con Add Music el cliente es el que puede agregar los drivers que están hasta ahora habilitados en su interfaz de control for. Entonces este driver se agrega desde la versión 2.10.4. Los clientes pueden, como les decía, agregar o eliminar servicios de streaming de música directamente desde la aplicación de Control 4 o la pantalla táctil, eliminando la necesidad de llamar a su distribuidor o programar una visita. Entonces, aquí abajo vemos los servicios. Este Sound Machine no funciona aquí en Colombia, pero tenemos el Tidal, el Spotify, el Deezer Hi-Fi. Pandora tampoco funciona aquí en Colombia, el TuneIn, el Amazon Music, Napster. Y todos estos servicios les aparecen a los clientes. Ahorita le mostramos cómo aparecen y él puede agregar diferentes cuentas. O sea, no solamente un driver, sino agregar y personalizar sus cuentas en su interfaz. Bueno, entonces el driver de Add Music se agrega automáticamente a los sistemas de 2.10.4 cuando se agrega un controlador al proyecto. De lo contrario, usted tiene que agregar el driver buscando así Add Music, como lo vemos aquí. Se agrega manualmente el driver a cualquier proyecto que ejecute la 2.10.2 o superior. Igual recordemos que es fundamental como actualizar los proyectos a la 2.10.4 porque entonces funciona mejor y es como la versión más compatible con el driver. Después de agregar el driver, actualice los navegadores. La configuración del distribuidor ya estará completa. Entonces ya lo que sigue es la configuración del cliente, pues como los servicios que desee. También tenemos que asegurarnos de que el driver quede visible en la interfaz. Entonces les voy a mostrar aquí que siempre apareces en la parte de escuchar. Entonces aquí vemos el video de cómo agregar el servicio. Entonces aparece en la parte de escuchar, aparece el Add Music, aquí lo vemos. El Add Music. Entonces al agregar el Add Music, por ejemplo vamos a agregar una cuenta de Deezer, va a aparecer el Deezer normal y la cuenta que se va a crear aparte. O se puede borrar el Deezer y crear cuentas personalizadas. Entonces ya aquí están esas dos opciones, que está la de agregar y la de editar. Entonces vamos a ver toda la parte de agregar. Aquí nos aparecen todos los servicios disponibles de streaming. Entonces es importante que se personalice el servicio que se vaya a agregar. Por ejemplo, se pueden agregar varias cuentas. Su cliente tiene varias cuentas de Deezer. Entonces colocarle el nombre
y personalizarlo para que sepan como cuál es cuál. Entonces, se selecciona, o sea, se acepta que se va a agregar el nuevo servicio. Y aquí en esta parte, si usted desea agregar más servicios, entonces le damos cancelar y seguimos agregando. Ya después sí se aplican pues como los cambios. Entonces aquí vamos a aplicar pues los cambios y ya él se actualiza. El servidor se actualizan como cuando se da refresh navigator y se actualiza la pantalla. Ya en este vamos a ver cómo se editan. Para editar, se hace lo mismo, se va a escuchar, se agrega el Add Music, entonces ya ingresamos aquí en la parte de editar y vamos a ver que ya no solo nos aparece el Deezer, sino que nos aparece también la otra cuenta que creamos, el de usuario 1. Entonces vamos a eliminar, tengamos en cuenta estas tres opciones de aquí, que se puede renombrar, mostrar o ocultar y remover pues el servicio, eliminarlo. Esta parte de mostrar o ocultar es que en varias habitaciones vos puedes escoger, el cliente puede escoger en qué habitación se va a ver esa cuenta. Entonces ya aquí lo eliminamos y pasa el mismo proceso. Se actualiza el sistema, se aplican los cambios y ya solamente nos va a aparecer el Deezer normal que teníamos. Perfecto. ¿Alguna duda? ¿Todo muy claro? Listo. Entonces, como les mostraba, después de agregar el driver, el cliente puede navegar por todas las interfaces y agregar los servicios que desee. Entonces aquí vemos que nos aparece el Add Music, está la parte de agregar el servicio y la parte de editar. Entonces, en la parte de agregar el servicio, aquí en este icono de información, él nos dice como el paso a paso. También en la parte de editar, también nos dice el paso a paso de cómo editar o agregar música. Entonces, como les decía, está la parte del renombrar el servicio de música, el mostrar o ocultar el servicio de música en una o varias habitaciones. Entonces uno selecciona el servicio de música, le da en Show Hide Service y se escoge en qué habitación se va a ver o en qué habitación no vamos a esconder el servicio. Entonces, por ejemplo, aquel que es el servicio en la habitación del hijo, que sea solamente la cuenta del hijo y ninguna otra habitación de la casa. Esa es como la posibilidad que nos da esta configuración. Bueno, ahora seguimos con toda la parte del Wenden. Entonces hay algo que les quiero mostrar aquí. Bueno, ahora con las actualizaciones que tuvimos con esta 2.10.4, con la versión 2.10.4, al usuario se le abrieron más posibilidades de poder programar con el Wenden su hogar. Perfecto. Entonces, Wenden es una herramienta web que busca que los clientes accedan a través de su cuenta Control Phone para personalizar su hogar. Con tan solo unos pocos clics, ellos pueden vincular un botón del teclado a una lista de reproducción, recibir una notificación cuando el sistema de seguridad esté en estado de alarma y ajustar la programación para su iluminación inteligente. Las opciones no solo están limitadas por los tipos de producto instalados en su casa.
Entonces vemos aquí, el cliente ingresa pues de customer.control4.com, ingresa sus credenciales. Y hay algo, entonces ingresa aquí en Wenden. Entonces ahora el técnico puede desbloquearle cierta programación al cliente para que el cliente pueda editar en el Wenden. O sea, ya no solamente son el cuándo y qué hacer de antes, o sea, ya es más abierta las posibilidades. Listo. Entonces, ahora Wenden brinda a los clientes nuevas formas de personalizar su hogar, dando capacidades como crear y editar escenas de voz para Amazon Alexa, personalizar los custom buttons del Intercom Anywhere, que recuerden que en el webinar pasado veíamos que el Intercom Anywhere tiene dos posibilidades de custom button, tiene dos custom button para personalizar. Y modificar la programación del Composer Pro que el distribuidor desbloquea. Esa es la que les estaba comentando y las que les voy a mostrar aquí cómo nos aparece. Estas son las que están como por defecto. Todas las partes que uno escoge, que eran como lo que aparecía antes. Aquí en View y Edit, primero tenemos, o sea, primero el técnico tiene que desbloquear la programación. Entonces, por ejemplo, escogemos esta, la ventana. Vamos a la parte de programación. Entonces, escogemos esta programación. Damos clic derecho y en cada una de las programaciones nos va a salir la opción de Change to Customer. Eso es lo que le abre y le posibilita al cliente poder editar desde el Wenden. Ella va a cambiar de color y vamos a mirar aquí. Por ejemplo, al buscar la variable que es la ventana de soporte, vemos que se nos habilita aquí la parte de la programación de la macro que tenemos aquí. Entonces uno ya adiciona las acciones que desea con esta programación. Y si le quitamos los permisos desde el Composer, ya vamos a ver cómo le aparece al cliente. Esto es inmediato. Entonces se bloquea. Se bloquea. Entonces ya el cliente puede decir, mira, es que quiero editar, que me des permiso para, me habilite los permisos para editar tal código, tal programación. Entonces ya se hace de esa forma que les expliqué, se busca la programación, se le da clic derecho, Change to Customer y ya, se cambia. Entonces esa es una de las posibilidades que nos brinda la nueva versión de Control 4 para el cliente. Que en realidad en esta versión ahorita se le abrió más las posibilidades al cliente con lo de AdMusic, con lo del Wenden, que se personalice más de su automatización. Entonces aquí vamos a ver varios ejemplos del Wenden. Entonces hay docenas de acciones disponibles que los propietarios pueden usar para personalizar los hogares. Entonces que si presiona el botón del teclado de la cocina, entonces que se active una escena de iluminación, que se reproduzca una estación de radio, un canal específico. Entonces puede jugar con muchas combinaciones. Y esto todo lo puede manejar él desde el Wenden. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Entonces recordemos que al final del webinar
Les enviaremos la encuesta para que nos la respondan y nos llenen los datos. Listo, entonces si desean volver a ver el video, si tienen alguna duda, si en algún momento se les olvida algo que vimos hoy y desean repetirlo, en la página de Hometech University, donde dice webinars, ahí tendremos todos los webinars actualizados. Está el del Intercom, está el del certificado de SSL y va a estar este de la 2.10.4. Bueno, en el próximo webinar estaremos hablando de Backpack. Entonces ya les estaremos enviando toda la información. Cualquier duda, escríbanos. Tenemos una base de datos para los técnicos, para los comerciales, que los tengamos como actualizados y estemos en contacto y podamos fortalecer más esta parte de educación de Hometech, que en realidad es para ustedes y por ustedes. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Qué otro tema quiere pues como que veamos? Que ustedes vean que están, pues que dicen, no, yo quiero un webinar de tal tema, también recibimos sugerencias. Sí, tanto los cables pequeños de 200 metros que tengo todavía a partir del red, como el de 15 metros que va pues sí, al proyecto son 4, ¿no? Todos los cables son 4. Sí, mira, nos preguntan que la parte de iluminación de control for con KNX. En realidad, toda la parte de KNX se sacó la integración con control for para poder llegar a otros países donde solamente pues donde el principal es KNX. Bueno, entonces la nueva solución del control for con KNX incluye una nueva línea de productos que se integran a las soluciones de iluminación de confort con KNX Control 4. Lo que pasa es que para poder hacer esas integraciones, usted tiene que estar certificado por KNX, porque primero se hace toda la integración y la instalación con KNX, y luego lo último de hacer la programación y todo eso es que se hace la integración con Control 4. Entonces hay más de 100 productos que cubren las categorías de iluminación, climatización, persianas y cortinas enrollables. Sensores de movimiento, detección de ocupación y control de entrada. Entonces, lo que les decía, se tiene que ser certificado en KNX y la instalación y configuraciones iniciales se manejan a través del software. El software se llama ETS, es de KNX, entonces se tiene que certificarse en esto. Entonces, por ejemplo, Control for esas certificaciones y eso aún no
no la realiza. Y ya las configuraciones pueden ser fácilmente importados a Control For empleando el nuevo controlador de proyectos. Entonces, en el webinar no tocamos casi lo de KNX porque no se está implementando mucho. Entonces, estamos como en esa integración apenas. Entonces, pero sí, eso es como lo básico de KNX que pasó ya en esta 2.10.4. Nos preguntan que una vez actualizado mi controlador 2.10.4 tendría que actualizar también los drivers de mis equipos que controles TV, DVD, etcétera. Listo. Entonces, en Composer, aquí en esta parte donde vemos esta flechita, se ven los drivers que también se podían actualizar al actualizar el controlador. Entonces, estos serían los posibles drivers que se pueden actualizar. Entonces, responde ahí la pregunta de la actualización de los drivers. Sí, podríamos tener la posibilidad de hacer el webinar con respecto a toda la parte de las alarmas. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Quedó claro lo de la actualización de los drivers y lo de KNX. Bueno, entonces con el HC250, si está como director, no es recomendable, o sea, no lo tolera la actualización. Como primario llega hasta la 291 porque si se actualiza una versión posterior a esta, empieza a colgarse en muchos procesos. Como secundario, sí lo puedes actualizar hasta la 2.10.4, no hay ningún problema con eso. Pues ya lo de la parte de la migración ya sería de parte del cliente, pero o sea, si está como primario, no es recomendable, o sea, no porque se te va a quedar en muchos procesos, pero como secundario sí no hay ningún problema en la actualización. Sí, ya te mostró Luis lo del driver. Estás aquí en Composer y aquí abajo en esta parte inferior derecha, aquí está la flechita. Ahí están los drivers que se pueden actualizar en conjunto con cuando uno actualiza el controlador. Está aquí, parte inferior derecha del Composer. Bueno, entonces espero tenerlos en el próximo webinar, estaremos informándoles. Gracias por dejarnos los correos, les llegará toda la información. También por WhatsApp, recuerden que nos pueden mandar los contactos de sus compañeros, de las personas que no estén, que es un medio más eficiente pues como que el correo. También les estaré enviando todo ahí por el WhatsApp. Y tenemos también el Facebook, que nos pueden encontrar como Educación HomeTech. Ahí también tenemos toda la información. En HomeTech University también pueden encontrar el video del webinar. Muchas gracias por su asistencia y que estén muy bien, que tengan un muy feliz día.